nunca la Corte mexicana ha revisado la constitucionalidad de una reforma constitucional, pero luego van a venir a decir, es que entonces el poder revisor puede establecer la esclavitud, los azotes, la pena de muerte sin juicio. Obviamente que no, pero no estamos hablando de esos supuestos, de esos absurdos. Nada más falso que eso. Estamos en la misma hipótesis. Él piensa que solamente volver a la esclavitud es algo regresivo. No, la reforma pretende eliminar la garantía de independencia judicial, que sería tanto como volver a la esclavitud. Pretende eliminar la garantía de audiencia para que los jueces, pues, si son corruptos, si los quieren cesar, sea mediante proceso. Pretende limitar el artículo 14 constitucional para los jueces. Esto hace como que también estamos ante una ley prohibitiva, o sea, de esas que están encaminadas a una sola persona. Aquí se dirigió, es una ley especial dirigida a los jueces, magistrados, y que los va a correr en ese sentido. Por eso es que sí sea procedente en este caso, precisamente porque limita precisamente la garantía de audiencia. Poner un caso, bajo esta perspectiva del ministro, entonces, si la reforma hubiera estado que las mujeres no pudieran ser ministras, no lo podíamos acatar, precisamente porque está en la Constitución. Falso. El hecho que sea una reforma estructural, la reforma estructural tiene que respetar los derechos humanos. No es posible porque la Constitución tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la dogmática están los derechos humanos y esos ya son irreversibles. La parte orgánica siempre se va a tener que someter a la parte dogmática. No puede hacer cambios en la Constitución de cómo estructurar los poderes si en uno de ellos pudiera establecer que queda prohibido el trabajo de mujeres en el Poder Judicial Federal. O sea, no podemos llegar a ese extremo. Esta parte es Constitución y esta es Constitución, nomás que estos son derechos humanos y estos son derechos fundamentales, que son diferentes. Los derechos fundamentales rigen a toda la Constitución, pero los derechos fundamentales no pueden ir en contra de los derechos humanos. El 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales. Pero este artículo sería inconvencional, inconstitucional o como le quieran decir, porque viola derechos humanos, porque permite, en su caso, este tipo de cuestiones. Es procedente porque además, si pudiera ser cuestionable si estos son derechos humanos o si se están violando, esto es materia del fondo, porque si se determina desde el inicio que no se viola ningún derecho humano, pues es una petición de principio. Tiene que hacerse en el fondo, porque en el fondo se tendrá que decir si efectivamente se está violando la división de poderes, la independencia judicial, si deben de ser oídos o obedecidos los jueces. Esto no se puede ver en el auto de inicio y tiene que ser materia de fondo, porque si resulta fundado, la Corte concederá el amparo y si resultar infundado se niega, pero no se puede declarar improcedente, porque la materia del fondo es ver si se están violando los derechos humanos de los jueces, magistrados y las garantías de las gentes comunes y corrientes para su protección. Y esto no se puede ver en el auto de inicio. De inicio, vamos a ver precisamente qué derecho humano te está violando. El artículo primero constitucional dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, así como sus garantías. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la primera garantía para la protección de tus derechos humanos? La primera garantía es la división de poderes. ¿Por qué la división de poderes? Porque con la división de poderes se acabó con el monarca absoluto, en el cual no tenía ningún límite. Para limitar precisamente al monarca se inventó, ¿sí? La Ilustración francesa inventa la división de poderes. Y de ahí sale el ejecutivo, legislativo y judicial. De entre esos tres poderes, el que protege tu garantía es el judicial, de los otros dos. Para que este sea efectivo el poder judicial y sea una verdadera garantía de la división de poderes, tiene que haber independencia judicial. ¿Y con qué se garantiza la independencia judicial? Nada más, ¿es que los jueces son independientes? No, también hay mecanismos para precisamente proveer sobre esta garantía. Entre ellos está la no reducción de sueldos. En el artículo 94 dice que no podrán ser reducidos los sueldos durante el encargo. ¿Por qué?
Pues porque la estabilidad económica cuenta. Imagínate que vas a resolver un asunto y te llega el presidente de la República y el Congreso y te voy a bajar el salario. Si no resuelves a mi favor, pues eso te va a empezar a cuestionar. Estabilidad en el cargo, que tengas estabilidad como cualquier persona quiere vivir una vida normal. No pueden ser separados en términos del artículo 97 de la Constitución tampoco, sino es mediante juicio, porque también se protege esta garantía con el 14 constitucional. Entonces, estos son los derechos. ¿Qué está sucediendo? Que en este momento se está resolviendo cesar a todos los jueces, con lo cual se está rompiendo la división de poderes, la independencia judicial y se elimina todo eso. Eso me suena como una violación a los derechos humanos, tanto del ciudadano como de los propios trabajadores del Poder Judicial. Exactamente. La división de poderes, la independencia judicial es un beneficio para el ciudadano y es un beneficio para el juez. En sus dos vertientes. Yo le doy al juez esta garantía para que no se raje, para que sea independiente, y esto está en beneficio de que el gobernado tenga un juez independiente. Por eso es que están vinculadas, si lo podemos poner de ese modo, para que el juez no tenga una presión y pueda resolver en forma independiente. Entonces, podemos decir que la seguridad jurídica de un ciudadano como yo depende de que se le respeten los derechos humanos también a los trabajadores y que estos no estén a disposición de un solo poder. Exactamente, en este caso es el tema, efectivamente, el respeto, en este caso, trabajadores, jueces, magistrados, de esta garantía de un tribunal independiente, que en su conjunto también podemos tener a todos los trabajadores en ese contexto, que es parte de este sistema. Precisamente se vería violentado todo esto en función de que se destruya la división de poderes, que los jueces que ahora se vayan a elegir sean con una fórmula en la cual el Ejecutivo y el Legislativo tiene prioridad sobre ellos, porque ellos van a elegir y van a poner sus 10 ministros, luego el Senado va a poner sus 10 ministros y el Judicial sus 10 ministros. ¿Por cuál votas? Además, ya elegidos de una tómbola. ¿Quién los elige y quién los pone? Estamos con un sistema ya aleatorio y que todo va a depender del poder ejecutivo y legislativo. Y con eso se concentra el poder en una sola mano, porque el legislativo está a disposición del ejecutivo. Pero entonces esta reforma no garantiza ningún derecho a la seguridad jurídica para el ciudadano. Al contrario, lo que hace en un solo poder, regresando a un tipo de monarquía. Exactamente. O sea, ese es el tema. Ahora sí que mejor explicado como tú lo estás señalando. Tenemos precisamente la concentración de poder rompe con la división de poderes. Magistrado, solamente tengo otra duda. ¿Ha existido algún pronunciamiento por algún organismo internacional sobre alguna similitud en un caso igual? Tenemos el caso que se resolvió entre la Corte Suprema de Ecuador, en el caso Quintana Coello y otros. Y exactamente el punto por la cual se condenó al Estado de Ecuador, me voy a permitir leerlo porque para no suene. Dice, la Corte concluye, la Corte Interamericana, que en el presente caso los magistrados de la Corte Suprema fueron destituidos mediante una resolución del Congreso Nacional, el cual carecía de competencia debida mediante errónea y arbitraria de una disposición legal, sin ser oídos los jueces, por lo cual el Estado vulneró el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de 27 víctimas del presente caso, jueces, por haber sido cesados en sus funciones por un órgano incompetente que no les dio oportunidad de ser oídos por parte por lo que se declara inconvencional. Fue un órgano incompetente porque un Congreso no es un juez mediante el cual puedan ser oídos y vencidos, y además fueron cesados sin ser oídos y vencidos. Que se parece que aquí, mediante una reforma constitucional, el Congreso no es un juez, no es autoridad competente para hacer un juicio mediante el cual declare que todos somos corruptos y por lo cual debemos de ser cesados.
Y en segundo lugar, porque no nos dio la garantía de audiencia. No está dando la garantía de audiencia y no hemos sido oídos y vencidos y se está cesando. Estamos violando y esperando con esto una sentencia de la Corte Interamericana ineludible. Si siguen con este punto, no nos la salvamos.